Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Arnold Pacheco Ancana, estudiante del Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Instituto Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad le voy a presentar mi proyecto de investigación que tiene por título Comparación de los niveles de glucosa obtenidos mediante glucómetros versus pruebas colorimétricas en pacientes de 40 a 50 años que acuden al Centro de Salud Ocupacional Medellín entre febrero y abril de 2022. Esta es la segunda parte del proyecto que faltaba, que vamos a comenzar desde materiales y métodos. Diseño y tipo de investigación. Mi investigación es un trabajo descriptivo, transversal y cuantitativo. Descriptivo porque va a describir características de la población en estudio. Transversal porque se va a hacer en un solo periodo de tiempo, una sola vez. Y cuantitativo porque la recopilación de datos lo vamos a cuantificar en estadística mediante tablas o gráficos. Población y muestra. La población la conforman 100 pacientes que acudieron al Centro Ocupacional Medellín entre los meses de febrero y abril del 2022. Y la muestra será la misma que la población de estudio. En esta ocasión, la población y la muestra van a ser lo mismo. Criterios para determinar la muestra. El material biológico son 100 muestras sanguíneas de pacientes entre 40 y 50 años que acudieron en ayunas al Centro de Salud Ocupacional Medellín entre los meses de febrero y abril del 2022. Determinaciones bioquímicas. Método enzimático colorimétrico según la reacción de Tinder. Ahorita lo vamos a explicar. Acá podemos ver los materiales que se han implementado, que son el reactivo de glucosa con su estándar, las micropipetas para poder incubar, el espectrofotómetro, acá está el espectrofotómetro, las pipetas y para poder incubar, ¿no? Ya, ahora vamos por el fundamento del método. Vamos a hablar cómo es el fundamento del método de la reacción de Tinder. ¿Qué es la reacción de Tinder? Dentro del reactivo de glucosa, este es de la fuente WinnerLab, porque yo he usado los reactivos de Winner para todas las muestras sanguíneas de los 100 pacientes. Entonces vamos a explicar qué es el método de Tinder. Dentro del reactivo de glucosa se encuentra lo que es la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa. Cuando viene la muestra del paciente, la glucosa más el oxígeno del ambiente y el agua, la glucosa oxidasa va a romper la glucosa del paciente en dos moléculas, que es el ácido glucónico y es el agua oxigenada. Entonces, pero también dentro del reactivo se encuentra la peroxidasa. La peroxidasa unido a la 4-aminofenazona van a actuar sobre el agua oxigenada. Esa reacción va a hacer que se forme la quinonimina roja. La quinonimina roja es inversamente proporcional a la glucosa del paciente. Más glucosa tiene el paciente, más quinonimina roja hay. Y el color es más intenso, es un color rojo, rojizo, color fresa más o menos. Ese color tiene. Entonces, ese es el fundamento de la reacción de Tinder. Ahora, ¿cómo se ha hecho el procedimiento de las muestras sanguíneas? Acá le vamos a dar un ejemplo de un paciente. Se agarran 3 tubos de ensayo y se van a rotular de la siguiente manera. Se pone blanco, estándar y muestra problema. A los 3 tubos se
se le va a poner lo que es el reactivo de glucosa, 1000 microlitros a cada uno con la micropipeta. 1000 microlitros a los 3 tubos. Y en el tubo de estándar se le va a colocar 10 microlitros de estándar. Y en el tubo de muestra problema se le va a colocar 10 microlitros de muestra del paciente, suero. Entonces, estos 3 tubos se van a incubar en el baño María por 5 minutos a 37 grados y se va a leer a 505 nanómetros. Y ahora, ¿cómo se saca? ¿Cómo se halla la fórmula? Según el inserto de Wiener, la glucosa es igual al factor por la absorbancia de la muestra problema. Pero ¿cómo se halla el factor? El factor es igual a la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. Entonces, en el espectrofotómetro ponemos a 505 nanómetros y leemos el estándar, pues, ¿no? Que nos da que la concentración del estándar, según el inserto, es 100. Y entonces leemos la absorbancia del estándar, que nos da como resultado 0.410. Y el estándar de la muestra problema, que es del paciente, nos da 0.294. Entonces, ahora reemplazamos, ¿no? Ya tenemos el factor es igual a la concentración del estándar, que en este caso es 100, sobre la absorbancia del estándar, que nos da 0.410. Este resultado nos da 244. Este factor se va a usar para todos los pacientes. Ya no se saca, solo es una vez para los 100 pacientes. Ahora reemplazamos en la fórmula general. La glucosa es igual al factor, que es 244, por la absorbancia de la muestra problema, que en este caso es 0.294 y que nos va a dar una glucosa de 72. Según el inserto de Wiener, la glucosa es entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Ya, la determinación de, este es el proceso que se usa para usar el glucómetro. La determinación de glucosa usando el glucómetro. Preparación del glucómetro. Se enciende y las tierras reactivas se coloca. Al colocar las tierras reactivas, se va a prender este glucómetro y va a salir acá una notificación en la parte inferior derecha del glucómetro. Luego se sacarán las lancetas porque viene acá con este dispositivo para poner las lancetas. Se desenrosca la parte de arriba, se coloca la lanceta, se gira otra vez y se vuelve a colocar su protector para poder ser usado. Luego, en el paciente se va a hacer la sección correspondiente en la dedo del yemo. En la yema del dedo se descarta la primera sangre y se prosigue con la segunda. Entonces, se pone el dispositivo en la punción de del dedo de la yema y se presiona el disparador. Los resultados del glucómetro, ese se va a interpretar al instante. Y acá vemos unos valores referenciales. Los valores referenciales según la fuente de glucosa, que para adultos es de 74 a 106 miligramos por decilitro, niños de 60 a 100 miligramos por decilitro y neonatos de 40 a 60 gramos por decilitro. Pero ¿por qué ponemos valores referenciales en bioquímica? Porque puede variar, siempre se pone valores referenciales y no normales porque puede variar por la alimentación, el peso, la edad. Entonces, son muchos factores que pueden inferir en estos resultados. Por eso siempre se trabaja con valores referenciales. Y ahora vamos a los resultados. Acá tenemos la tabla 4 que dice distribución numérica y porcentual según sexo de los pacientes que acuden al Centro Médico Ocupacional Medellín. En esta tabla podemos observar que el 77% son masculinos y el 23% son femeninos. O sea que ha habido una gran cantidad de personas masculinas en el estudio de los 100 pacientes. Solamente el 23% nomás son femeninos. Y en la tabla 5, el promedio de los niveles de glucosa obtenido por glucómetro en pacientes de 40 a 50 años que acuden al Centro Médico Ocupacional Medellín.
Como podemos observar en esta tabla, en febrero, marzo, abril, por el glucómetro, tanto en febrero y en abril había una concordancia, ha sido 120 miligramos por decilitro. O sea, no había mucha diferencia tanto en febrero y abril, que es casi igual, y marzo no es mucho la diferencia. Este es el promedio de los niveles. Ahora, esta tabla de ilustración es el gráfico de la tabla número 4. Acá se puede ver mejor cómo se van los porcentajes, ¿no? 100% de pacientes, pero el 77% es varones y el 23% es mujeres. Y acá también podemos observar, ¿no?, la ilustración del promedio, que tanto en febrero y abril ha sido el mismo promedio de glucosa y en marzo ha sido menos 100 miligramos por decilitro. Ahora la tabla C, ¿qué nos dice? Promedio de los niveles de glucosa obtenidos por el método colorimétrico. Podemos observar que en el mes de febrero había 125, marzo bajó a 100 miligramos por decilitro y en abril 110. En los meses de marzo y abril no ha habido mucha diferencia, solo más alto en febrero. Y acá está el gráfico, bueno, la ilustración, el gráfico de la tabla número 6, que podemos observar la interpretación de los resultados, ¿no? En febrero tienen más, 125, marzo 100 y abril 110. La tabla 7, que es la variación de la glucosa obtenida por glucómetro. En esta tabla vemos los resultados, tanto lo que es por glucómetro y colorimétrico. Pero como podemos observar en esta tabla, no hay mucha variación. Solamente 0.05 porcentaje y 0.1. O sea, no ha habido mucha variación tanto entre el método estándar y el glucómetro. No había mucha diferencia. Y acá y acá está el gráfico, pues, ¿no?, de la tabla para que se pueda observar mejor, ¿no? Acá, como podemos ver en el azul, que es el valor del glucómetro, y el verde es colorimétrico, ¿no? Y mira, no había mucha variación, 0.5, en el mes de marzo están iguales, no hay nada, y en el mes de abril sí ha habido 0.1% de variación, o sea que no había mucha diferencia en estos 3 meses. Los objetivos. El objetivo general de mi investigación es determinar la diferencia entre los niveles de glucosa obtenidos mediante glucómetros de acuerdo con en pacientes de 40 a 50 años. Y estos son los objetivos específicos. Conocer los niveles de glucosa obtenidos mediante glucómetros en pacientes de 40 a 50 años que acuden al centro ocupacional. Conocer los niveles de glucosa obtenidos mediante pruebas colorimétricas y determinar el porcentaje de variación. ¿Por qué pongo los objetivos general y específicos acá en esta parte de la investigación? Porque vamos a ver lo que vamos a responder, lo que es las conclusiones. Tenemos los objetivos y vamos a responder las conclusiones. Como tenemos 4 objetivos, uno general y 3 específicos, vamos a responder. El 1. No existe diferencia significativa entre ambos métodos. Como podemos observar en las tablas que vimos anteriormente, o sea, la variación no es significativa, es 0.1, 0.5. Y se observó que el promedio del nivel de glucosa medido por glucómetro fue de 100 a 120. Se observó que el promedio de los niveles de glucosa medido por colorimetría fue de 100 a 125. Y el porcentaje de variación en comparación de ambos métodos fue de 0.5 a 1%. O sea, la variación no es significativa. Y las discusiones. Las discusiones, los resultados que hemos obtenido en esta investigación, en esta presente investigación, refleja que no había una diferencia significativa entre los 2 métodos, que es el estándar
fotocolorimétrico y el glucómetro, ya que solamente se encontró una baja variación del 1%, menor a 1%. Pero los resultados concuerdan con los encontrados en la investigación realizada por Cuesta Calderón en 2016 con su trabajo denominado Estudio Comparativo de Resultados de la Glucosa medida con glucómetro digital. Llegó a la conclusión que también no resulta significativa la variación entre ambos métodos. Pero asimismo, Guevara, Guerrero, Romer, Iván y Montalbán Helera, en el 2019, en su estudio Diferencia entre glucometría y colorimétrica frente al glucómetro digital, concluyeron que no hay diferencia significativa entre los valores. Entonces, como podemos observar tanto en el trabajo de investigación que yo he hecho y otros trabajos de investigación de otros autores, entonces llegamos que las discusiones es que no hay mucha diferencia entre los ambos métodos para lo que es detectar lo que es la glucosa. Pero, ¿qué recomendaciones daría yo? O sea, se reafirma que el uso del glucómetro como alternativa para monitoreo extralaboratorio de glucosa en pacientes diabéticos. Entonces, ¿pero qué me hubiera gustado a mí en esta investigación, ¿no? Encontrar pacientes, por ejemplo, de 300, 400, más de 300, más de 400, para ver, a ver si hay una diferencia significativa al hacer en el, en el fotocolorimétrico. O sea, si no hay tanta variación o existe una variación significativa. Pero podemos concluir que esta investigación se reafirma que tanto por el espectrofotómetro y el glucómetro para detectar glucosa en pacientes es viable porque no existe mucha variación. Eso es todo. Gracias por su atención. Se los agradezco. Gracias.